Mi nombre es Enz Taylor, veterana del Ejército de los Estados Unidos. Jamás imaginé que, tras años de servicio y sacrificio, tendría que enfrentarme a mi propio hermano en la lectura del testamento de nuestro padre. Me acusó de ser una falsa veterana y de manipular la herencia familiar. Pero lo que nadie sabía era la verdad detrás de mi historia. Desde mi dura infancia y el dolor por la pérdida de mi madre, hasta mis años en el ejército, donde enfrenté misiones clasificadas que casi me cuestan la vida, cada paso me preparó para este momento. ¿Qué ocurrió en la sala del juzgado? ¿Cómo un sobresecreto cambió todo el destino de nuestra familia y me dio lo que siempre merecí? Mi nombre es Enz Taylor. Tengo 32 años y soy veterana del Ejército de los Estados Unidos. Jamás pensé que mi servicio militar sería puesto en duda en la lectura del testamento de mi propio padre. Pero allí estaba Jackson, mi hermano, señalándome con el dedo. No tiene derecho a nada, ni beneficios ni reclamos. Ella es una falsa veterana, gritó con burla. Lo que Jackson no notó fue que mi abogado, en silencio, deslizó un sobre cerrado hacia el juez. Cuando el juez leyó su contenido, su rostro se tornó pálido. Oficiales, sellen esta corte de inmediato. Antes de contarles cómo ese sobre cambió mi vida para siempre, quiero que me digas desde dónde me estás viendo y que te suscribas para no perderte lo que ocurrió después en este enfrentamiento judicial. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania. Desde afuera, nuestra familia parecía perfecta. Mi padre, Robert Taylor, mi madre, Eleanor, mi hermano, Jackson, 5 años mayor que yo, y yo misma. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos con una cerca blanca, el sueño americano por excelencia. Papá dirigía una pequeña pero próspera empresa de construcción especializada en renovaciones comerciales, un negocio que levantó desde cero con nada más que determinación y manos hábiles. Pero la vida cambió drásticamente cuando cumplí 15 años. Mamá fue diagnosticada con un cáncer de mama agresivo y en solo 6 meses, falleció. La pérdida destrozó a nuestra familia, aunque de formas distintas. Papá se volcó al trabajo, haciendo jornadas de 16 horas para evitar regresar a una casa vacía. Jackson, con 20 años en ese momento, asumió el papel de mano derecha de papá en la empresa, dejando de lado la universidad para mantener el negocio familiar en pie. Y luego estaba yo, la menor. De repente, sin madre en esos años críticos de adolescencia, me refugié en los estudios, encontrando consuelo en los libros. Papá valoraba el sacrificio de Jackson, pero parecía ignorar mis 10 y mis logros académicos. No era que no le importara, simplemente conectaba más con Jackson, que le recordaba a sí mismo en su juventud. Jackson es un empresario nato, solía decir con orgullo en la cena. Algún día todo esto será suyo. Esas palabras dolían más de lo que papá se imaginaba. No porque yo quisiera la empresa necesariamente, sino porque implicaban que ni siquiera estaba en la ecuación. El trato especial hacia Jackson era sutil pero constante. Una camioneta nueva en su cumpleaños número 18, mientras que a mí me dieron un sedán usado en el mío. Sus opiniones sobre el negocio eran escuchadas y valoradas. Las mías recibían un asentimiento cortés y luego cambiaban de tema. Papá pagó el departamento de Jackson en el centro, cerca de la sede de la compañía, pero cuestionaba por qué yo necesitaba un lugar propio al empezar la universidad comunitaria. Con el paso de los años, la dinámica entre Jackson y yo se volvió cada vez más tensa. Lo que comenzó como una rivalidad fraterna típica se transformó en algo más tóxico, al menos de su parte. Yo buscaba la aprobación de mi padre, pero Jackson parecía necesitar toda su atención exclusiva. Cualquier logro mío era torcido por Jackson para minimizarlo. Cuando me gradué de la preparatoria como mejor promedio, Jackson convenció a papá de que tenían que asistir a una reunión importante con un cliente ese mismo día. Llegaron justo cuando mi discurso terminaba, perdiéndose el momento por el que había trabajado tanto. La excusa de Jackson fue débil y la indiferencia en sus ojos me hirió profundamente. Tras 2 años en la universidad comunitaria, me transferí a la universidad estatal con una beca parcial. Estudié relaciones internacionales con un minor en árabe, fascinada por la política global y las diferentes culturas. Cuando me gradué con honores, papá asistió solo. Jackson estaba demasiado ocupado cerrando un contrato importante.
Fue en mi último semestre cuando conocí a una reclutadora militar en el campus. La teniente Sarah Barnes dibujó un panorama de propósito, desafío y respeto que resonó en lo más profundo de mí. La estructura, la oportunidad de servir a algo más grande que yo misma y la posibilidad de usar mis conocimientos de idiomas de forma significativa. Todo eso me llamó poderosamente. Cuando anuncié mi decisión de unirme al ejército después de graduarme, Jackson se burló abiertamente. ¿En serio, Enf? ¿El ejército? Esto es solo otro intento tuyo de llamar la atención de papá. No todo gira en torno a papá, Jackson, respondí, intentando mantener la voz firme. Algunos tomamos decisiones basadas en lo que creemos, no en lo que podemos obtener. La reacción de papá fue una mezcla de preocupación por mi seguridad y un orgullo contenido que no pudo ocultar del todo. ¿Estás segura de esto, Enf? Es un gran compromiso. Estoy segura, papá. Es algo que necesito hacer. El día que partí hacia el entrenamiento básico, papá me abrazó fuerte y me susurró. Tu madre estaría orgullosa. Jackson, en cambio, me dio un apretón de manos frío y formal, acompañado de una advertencia. No vengas llorando cuando descubras lo duro que es el mundo real. Colgué mi mochila al hombro y caminé hacia el autobús, con esperanza y determinación entremezcladas. Quizás en el ejército encontraría el respeto y el reconocimiento que siempre había anhelado. Quizás allí mis contribuciones realmente importarían. Lo que no imaginaba entonces era cómo esa decisión transformaría no solo mi vida, sino también los cimientos de nuestra familia. El entrenamiento básico en Fort Jackson, Carolina del Sur, fue tan duro como esperaba, pero era exactamente lo que necesitaba. Las exigencias físicas me empujaron más allá de límites que no sabía que tenía, mientras que la disciplina mental me dio un marco para manejar el caos de la vida. Por primera vez, era juzgada únicamente por mi desempeño, no en comparación con nadie más. Mis habilidades en árabe y mi título en relaciones internacionales llamaron la atención de mis superiores muy pronto. Tras completar el entrenamiento básico, fui seleccionada para capacitación especializada en inteligencia militar. No era el camino que había imaginado inicialmente, pero lo abracé con todo mi corazón. El trabajo era intelectualmente desafiante y profundamente significativo. Nos entrenaban en recolección, análisis y operaciones de inteligencia que exigían tanto agilidad mental como resistencia física. 6 meses después, en mi nuevo rol, conocí a la capitana Amanda Reynolds, quien se convirtió en mi mentora y mi amiga más cercana en el servicio. 10 años mayor que yo, Amanda tenía esa confianza tranquila que imponía respeto sin necesidad de exigirlo. Me tomó bajo su ala, reconociendo en mí algo que ni yo misma veía aún. Tienes buenos instintos, Taylor, me dijo una noche durante un ejercicio de entrenamiento. Pero lo más importante es que, además de tus habilidades analíticas, tienes compasión. Esa combinación es rara y muy valiosa en nuestro trabajo. Mi primer despliegue al Medio Oriente llegó 2 años después de enlistarme. No puedo compartir muchos detalles, pero formé parte de una unidad especializada que trabajaba estrechamente con colaboradores locales para obtener inteligencia crítica. Mis habilidades lingüísticas fueron invaluables y, durante 18 meses, me sumergí en un mundo completamente ajeno al negocio de construcción y a la dinámica familiar que había dejado atrás en Pensilvania. La comunicación con casa era esporádica. Papá me enviaba paquetes y cartas en las que expresaba su creciente orgullo por mi servicio. Jackson casi nunca escribía, salvo alguna nota breve agregada a las cartas de papá. Yo me repetía que no importaba, porque había encontrado mi propósito y mi verdadera familia en el ejército. 4 años después de haberme enlistado llegó la misión que lo cambiaría todo. Nuestra unidad de inteligencia recibió información sobre una reunión de un objetivo de alto valor en una zona remota, cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán. La operación estaba clasificada en el más alto nivel. Solo un pequeño grupo conocía su alcance e impacto potencial. Amanda y yo formábamos parte de un equipo de 6 personas enviadas a verificar la información y proporcionar análisis en tiempo real para una posible operación. Lo que debía ser una misión rutinaria de reconocimiento se torció rápidamente cuando nuestra posición fue comprometida. El ataque llegó justo antes del amanecer. Explosiones sacudieron nuestro pequeño puesto,
seguidas de ráfagas de disparos desde múltiples direcciones. Amanda coordinaba los protocolos de evacuación cuando una segunda explosión derrumbó parte de la estructura. Entre el polvo y el caos vi a 3 compañeros caídos, incluida Amanda, atrapada bajo una viga. El entrenamiento se impuso sobre el miedo. Logré arrastrar a 2 compañeros a salvo antes de regresar por Amanda. El edificio crujía, amenazando con colapsar por completo. El fuego enemigo seguía lloviendo, pero lo único en lo que pensaba era en llegar a ella. «Déjame, Taylor», ordenó Amanda, con la voz quebrada por el dolor. «Es una orden directa. Ve al punto de extracción». «Con todo respeto, capitana, eso no va a pasar», respondí, mientras luchaba por liberarla de los escombros. Lo que ocurrió después sigue siendo un borrón en mi memoria. Hubo otra explosión, esta vez más cerca. Recuerdo lanzarme sobre Amanda mientras el mundo explotaba a nuestro alrededor. Algo me golpeó fuerte en la espalda y el costado izquierdo. El dolor fue inmediato y abrumador, pero de alguna manera mantuve la conciencia el tiempo suficiente para ver llegar al equipo de rescate. Desperté 3 días después en un hospital militar en Alemania. El daño era extenso: 3 costillas rotas, un pulmón perforado, graves heridas por metralla en la espalda y la pierna izquierda, y una lesión cerebral traumática causada por la explosión. Los médicos me dijeron que había tenido mucha suerte de seguir viva. Amanda también sobrevivió, aunque sus lesiones fueron graves. Cuando pudo visitarme, trajo noticias que me dejaron sin aliento. «La inteligencia que recopilamos antes del ataque era oro puro», dijo en voz baja. «A pesar de la ubicación segura, permitió una de las operaciones más importantes de la última década. Y tus acciones salvaron no solo a nuestro equipo, sino potencialmente toda la operación». Lo que no sabía entonces era que, debido a la naturaleza clasificada de la misión, todos los registros de mi participación y mis heridas estaban sellados al más alto nivel. Mi tratamiento médico y recuperación serían documentados bajo códigos genéricos, y la verdadera naturaleza de mi servicio permanecía oculta tras capas de protocolos de seguridad nacional. Si quieres conocer la historia completa detrás de estas heridas, asegúrate de seguirme para no perder los detalles que nadie más puede contar. Mi recuperación fue lenta y dolorosa. 6 meses de cirugías y fisioterapia, seguidos por otros 6 de rehabilitación cognitiva para la lesión cerebral traumática. Las cicatrices físicas desaparecerían con el tiempo, pero algunas heridas nunca sanarían por completo. Aún llevo metralla en la pierna izquierda y ciertos ruidos fuertes pueden provocar migrañas debilitantes, recuerdos del blast que casi me cuesta la vida. Durante una de sus visitas, Amanda trajo una pequeña caja. Dentro había una medalla, uno de los más altos honores que un soldado puede recibir, otorgada en una ceremonia privada a la que solo asistían personas con la autorización de seguridad necesaria. «Te lo ganaste, Enz», dijo Amanda, con los ojos brillando de orgullo. «Y algo más. Quizás lamente que tu sacrificio nunca sea reconocido públicamente». «Solo estaba haciendo mi trabajo», respondí, la respuesta habitual, aunque ambas sabíamos que era mucho más que eso. «La naturaleza de tu servicio y este premio permanecerán clasificados indefinidamente», explicó. «Tus registros oficiales mostrarán servicio honorable, pero sin detalles específicos. Ni siquiera el Departamento de Asuntos de Veteranos tendrá acceso a toda la información». Comprendí las implicaciones de inmediato. Para el mundo exterior, incluida mi familia, parecería que solo era otra veterana con un alta honorable. Sin reconocimiento especial, sin publicidad de mi sacrificio, sin explicación de las secuelas de las heridas que ellos no podrían conocer. «No lo hice por reconocimiento», dije, y lo decía con sinceridad. Tras 8 años de servicio, recibí una baja honorable con un componente médico cuidadosamente redactado para proteger la información clasificada. Mi historial oficial mostraba que había servido con distinción, pero no contenía detalles de la operación específica ni de la verdadera naturaleza de mis heridas. Al prepararme para la vida civil, Amanda, ahora ascendida a mayor, me hizo una promesa. «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, me llamas. Nos cuidamos entre nosotros. Enz. No lo olvides». Salí del ejército con heridas invisibles y honores invisibles,
regresando a una familia que nunca podría conocer la verdad completa de lo que había hecho ni lo que me había costado. Volver a casa después de 8 años en el ejército fue más difícil de lo que imaginaba. La estructura del entorno militar se había convertido en mi normalidad, y las libertades civiles me resultaban extrañamente abrumadoras. Decisiones simples, como qué ropa ponerme o cuándo almorzar, de repente requerían esfuerzo consciente. La alerta constante que me mantuvo viva en zonas de combate no se apagó solo por estar de nuevo en suelo estadounidense. Alquilé un pequeño departamento en nuestro pueblo, a unos 20 minutos de la casa de papá. Mis ahorros militares me dieron un colchón mientras decidía mis próximos pasos. El Departamento de Asuntos de Veteranos ayudó con los servicios de transición, pero no podía contarle sobre mis heridas clasificadas, lo que complicaba obtener el apoyo adecuado. Mi primera visita a la casa de papá reveló cambios para los que no estaba preparada. A sus 64 años, lucía mucho más viejo de lo que su edad indicaba. Su robusta figura se había afinado y las profundas arrugas surcaban su rostro. La empresa seguía siendo exitosa, ahora bajo la gestión de Jackson, pero papá se había apartado de las operaciones diarias. El médico dice que debo tomarlo con calma, explicó cuando pregunté por su salud. El corazón ya no es lo que era. Jackson maneja la mayoría de las cosas ahora. Hablando de Jackson, mi hermano estuvo notablemente ausente en mi regreso. Se había mudado a una gran casa en la zona acomodada del pueblo con su esposa Kate y sus 2 hijos, una familia que solo había visto en fotos durante mi despliegue. Según papá, Jackson visitaba brevemente cada domingo para cenar, pero de otro modo estaba absorbido por la empresa y su propia familia. Durante esas primeras semanas en casa, establecí una rutina: correr por las mañanas, postularme a empleos y visitar a papá por las tardes. Desarrollamos un ritmo cómodo, distinto de la relación tensa de mi juventud. Papá parecía genuinamente interesado en escuchar sobre mi servicio, aunque solo podía compartir versiones sanitizadas de mis experiencias. Siempre me preocupé por ti allá, confesó una tarde, mientras nos sentábamos en su columpio del porche. Tenía tu foto junto a mi cama para poder decirte buenas noches, como cuando eras pequeña. Esa confesión tocó algo profundo en mí. Todos esos años sintiéndome menos valorada que Jackson. Y aquí estaba la evidencia de que papá siempre me había llevado en su corazón. Con el paso de los meses, papá y yo nos acercamos más que nunca. Ayudaba en la casa, lo llevaba a citas médicas y escuchaba historias sobre mamá que nunca antes había compartido. En ausencia de la constante presencia de Jackson, papá parecía verme claramente por primera vez. Una noche, tras estar en casa unos 6 meses, papá sacó el tema del negocio familiar. Jackson ha hecho bien con la empresa, comenzó, con tono medido. Se expandió a proyectos residenciales, contrató más equipos, pero es diferente a como yo era a su edad, más enfocado en ganancias que en la gente. Asentí, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. Lo que pasa, Enz, es que te he estado observando desde que regresaste. La forma en que te manejas, cómo resuelves problemas. Tienes cualidades de liderazgo que nunca aprecié del todo antes. El ejército tiende a inculcar esas cosas. Tal vez, pero creo que siempre estuvieron ahí, respondí, restándole importancia al cumplido. Papá hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. He estado pensando en el futuro de la empresa, en el legado. Esa conversación marcó el inicio de la gradual inclusión de mi persona en las decisiones empresariales. Al principio, nada formal, solo pedir mi opinión en asuntos de gestión o que revisara propuestas de contratos. Cuando sugerí implementar un programa para contratar y capacitar a veteranos, papá apoyó la idea con entusiasmo, asignando recursos sin dudarlo. La reacción de Jackson ante mi creciente participación fue predeciblemente negativa. Durante sus visitas dominicales hacía comentarios despectivos sobre mi falta de experiencia en construcción o cuestionaba el valor del liderazgo militar en un negocio civil. Jugar a la soldado unos años no te califica para tomar decisiones en la empresa, comentó en una cena particularmente tensa. Papá solo te hace sentir incluida por lástima. Papá nos sorprendió a ambos al golpear la mesa. Basta, Jackson. Tu hermana sirvió a este país con honor, y se ha ganado mi respeto y el tuyo.
Las decisiones sobre mi empresa son solo mías. La reprimenda dejó a Jackson furioso, pero temporalmente en silencio. Tras ese incidente, sus visitas dominicales se hicieron menos frecuentes, usando viajes de negocios y obligaciones familiares como excusas convenientes. A medida que la salud de papá continuaba deteriorándose, nuestras conversaciones nocturnas adquirieron mayor relevancia. Aproximadamente un año después de mi regreso, sacó el tema de su testamento. He estado reuniéndome con Thomas, dijo, refiriéndose a su amigo y abogado de toda la vida, haciendo algunos cambios en mi planificación patrimonial. Papá, no necesitamos hablar de esto, protesté, incómoda con el rumbo de la conversación. Sí necesitamos, insistió. Necesito que entiendas mi pensamiento. He trabajado toda mi vida para construir algo que perdure, algo que cuide a mi familia. Durante años asumí que eso significaba dejarlo todo a Jackson. Respiró hondo antes de continuar. Pero me he dado cuenta de que eso no necesariamente es lo mejor para la empresa ni para las personas que dependen de ella. Jackson ha cambiado. Los valores sobre los que construí este negocio ya no parecen importarle. Durante las semanas siguientes, papá mencionó ocasionalmente reuniones con Thomas, sin dar detalles sobre los cambios en su testamento. De alguna manera, Jackson se enteró y su actitud hacia mí se volvió cada vez más hostil. 2 veces apareció sin avisar en casa de papá cuando yo estaba allí, exigiendo conversaciones privadas que dejaban a papá agotado y molesto. Durante ese tiempo, recibí varias llamadas de Amanda, revisando cómo me adaptaba a la vida civil. En una de esas conversaciones, le confié mis preocupaciones sobre la situación familiar. Solo ten cuidado, Enz, me aconsejó. Los conflictos familiares por herencias pueden volverse muy feos. Documenta todo, especialmente cualquier amenaza o comportamiento preocupante de tu hermano. Su advertencia resultó ser muy pertinente. A medida que la salud de papá se deterioraba, las visitas de Jackson se volvieron más confrontacionales. Me acusaba de manipular a papá, de volverlo en contra de su propio hijo. Hice todo lo posible por evitar el conflicto directo, enfocándome en que los últimos meses de papá fueran lo más cómodos posible. Una tarde, aproximadamente 18 meses después de mi regreso a casa, papá y yo veíamos su viejo western favorito cuando él tomó mi mano. Estoy orgulloso de ti, Enz, dijo con sencillez. Ojalá te lo hubiera dicho más a menudo a lo largo de tu vida. Esa misma noche, papá sufrió un infarto masivo mientras dormía. Cuando lo encontré a la mañana siguiente, ya se había ido. El funeral se celebró en un fresco día de otoño, justo el tipo de clima que a papá siempre le había encantado para trabajar al aire libre. La iglesia se llenó de personas cuyas vidas había tocado, empleados, clientes, amigos y vecinos. Yo me situé al frente, recibiendo a los dolientes y aceptando sus condolencias, mientras Jackson y Kate llegaron con retraso, haciendo su entrada justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar. Durante el servicio, noté a Jackson susurrando a varios socios de la empresa, con una expresión más calculadora que afligida. Cuando llegó el turno de los elogios fúnebres, Jackson habló primero, pintándose a sí mismo como el hijo devoto que había sacrificado sus propias ambiciones para ayudar a su padre a construir el legado familiar. Solo me mencionó de pasada, refiriéndose a mi prolongada ausencia durante el servicio militar. Cuando llegó mi turno, hablé simplemente sobre la bondad de papá, su ética de trabajo y los valores que me inculcó. Compartí recuerdos de nuestro tiempo juntos tras mi regreso, cuidando de no enfatizar nuestra cercanía renovada de manera que pareciera un desaire hacia Jackson. En la recepción posterior, Jackson hizo su primera pulla pública sobre mi servicio militar. Mientras conversaba con el amigo más antiguo de papá y ex socio de la empresa, Frank Williams, sobre mis experiencias al regresar a la vida civil, Jackson intervino. No dejes que te engañe, Frank. Según entiendo, su tiempo en el ejército fue bastante cómodo, pasando papeles en alguna oficina mientras los soldados de verdad peleaban. Frank se mostró incómodo, pero yo mantuve la compostura. Todos servimos de distintas formas. Jackson. Cada rol es esencial para la misión. Sí, dijo Jackson con una sonrisa irónica.
Solo digo que es conveniente que vuelvas a casa sin un rasguño después de supuestamente servir en zonas de conflicto. Algunos podrían encontrar eso sospechoso. Sentí que mi rostro se enrojecía de ira, pero años de disciplina militar me ayudaron a mantener el control. Este no es el momento ni el lugar, Jackson. Él se encogió de hombros y se dirigió a otro grupo, dejándome consternada. ¿Cómo podía saber él algo de mi historial de servicio clasificado? ¿Y por qué estaba tan empeñado en desprestigiar mi carrera militar? La semana siguiente, Thomas se puso en contacto con Jackson y conmigo respecto a la lectura del testamento. Su padre solicitó que esto se haga formalmente en el juzgado del condado, con el juez Harris presidiendo, explicó. Es inusual, pero dada la naturaleza de la herencia y sus instrucciones específicas, he organizado todo según su deseo. Jackson pareció complacido con la noticia, claramente asumiendo que el entorno formal reforzaría lo que él creía que sería su herencia completa del negocio. Finalmente, podremos dejar esto atrás y volver a manejar la empresa correctamente, dijo, sin ocultar su anticipación. La noche antes de la lectura del testamento, recibí una llamada de Thomas. Su voz era baja y cautelosa. Enz, quería avisarte. Tu padre hizo cambios significativos en su testamento en los meses previos a su fallecimiento. No puedo discutir los detalles hasta mañana, pero quiero que estés preparada. Jackson podría no reaccionar bien. ¿Papá le contó a Jackson sobre estos cambios? Pregunté. No, respondió Thomas tras una breve pausa. Sintió que eso solo crearía conflictos en sus últimos días. Me pidió que lo manejara después de su partida. Tras colgar, me senté en el estudio de papá, rodeada de fotografías y recuerdos de su vida. Una foto llamó mi atención. Papá y yo en mi ceremonia de comisionamiento en el ejército. Sonreía con orgullo, su brazo sobre mis hombros. Era una de las pocas veces que lo había visto mirarme como a menudo miraba a Jackson. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al juzgado, Jackson apareció en casa de papá sin avisar. Entró sin esperar invitación, con Kate siguiéndolo, luciendo una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Necesitamos hablar, exigió Jackson, con un tono que no dejaba lugar a la negativa. La lectura del testamento es en 1 hora, Jackson. Todo lo que necesite decirse puede esperar hasta después. Respondí. No, no puede esperar, avanzó, invadiendo mi espacio personal de manera intimidante, como si no hubiera enfrentado cosas mucho peores en combate. Sé lo que hiciste. ¿De qué hablas? Pregunté. No te hagas la inocente. Sé que manipulaste a papá cuando estaba vulnerable. Lo volteaste contra mí, llenándole la cabeza de mentiras sobre cómo estaba manejando su preciosa empresa. Eso no es cierto, Jackson. Papá tomó sus propias decisiones. Él se burló. Claro. Y supongo que es coincidencia que, después de que apareces jugando a la hija ejemplar, papá tenga reuniones con abogados y haga cambios que llevaban años establecidos. Jackson, cariño, intervino Kate, colocando su mano manicura en su brazo. Esto no ayuda. Esperemos a ver qué dice el testamento. Él la apartó. No, Kate. Quiero que admita lo que hizo. Papá construyó esa empresa para mí. ¿Para mí? ¿No para la hermanita que ni siquiera pudo manejar un combate de verdad? La puya dolió más de lo que él podía imaginar. Respiré hondo, centrándome como Amanda me había enseñado durante operaciones particularmente estresantes. No manipulé a papá. Simplemente regresé a casa y pasé tiempo con él. Si eso cambió su perspectiva sobre ciertas cosas, era su prerrogativa. Jackson escupió con desprecio. Nunca te importó la empresa antes. Te fuiste a jugar a soldado en lugar de ayudar cuando papá te necesitaba. Y ahora crees que puedes llegar y reclamar lo que es legítimamente mío. No regresé por la empresa, Jackson. Regresé porque mi servicio había terminado y quería reconectar con mi familia. ¿Familia? Qué irónico viniendo de ti. ¿Dónde estabas cuando papá sufrió su primer infarto hace 3 años? ¿Dónde estabas cuando la empresa casi se hunde durante la recesión? Yo estaba aquí lidiando con todo mientras tú estabas en tu pequeña aventura. Antes de que pudiera responder,
Apuntó un dedo a mi cara. He estado revisando tu historial de servicio, Enz. Es curioso lo que puedes averiguar con las conexiones adecuadas. Ninguna medalla de combate, ningún registro de lesión o servicio especial. Para alguien que sirvió en inteligencia durante la guerra, tu expediente es sospechosamente limpio. Casi como si ocultaras algo o te lo inventaras. La acusación me dejó momentáneamente sin palabras. Jackson no podía tener acceso a mis registros clasificados, lo que significaba que trabajaba con información incompleta y sacando sus propias conclusiones. Mi historial de servicio no es asunto tuyo, Jackson. Sí lo es cuando lo usas para ganarte la simpatía de papá y hacerte ver como algún tipo de heroína. Su rostro se torció con desprecio. ¿Acaso serviste en el extranjero o fue otra mentira? Basta. Rara vez levantaba la voz, un hábito formado durante años de dar y recibir órdenes en situaciones de alto estrés. La orden cortante hizo que Jackson y Kate se estremecieran. Nos vamos a retrasar para la lectura del testamento. Esta conversación terminó. Mientras tomaba mi abrigo y las llaves, Jackson me gritó. Esto no ha terminado, Enz. Ni por asomo. Cuando todos vean qué fraude eres, desearás no haber regresado. Salí sin responder, pero sus palabras resonaron en mi mente hasta el juzgado. Por impulso, llamé a Amanda. Necesito tu ayuda, le dije cuando contestó. Mi hermano está haciendo acusaciones sobre mi historial de servicio, diciendo que oculto algo o que me lo inventé. Afirma que ha estado investigando mis registros. La voz de Amanda se volvió seria. Eso es preocupante en muchos niveles. El acceso civil a los registros detallados de servicio es limitado, y si de alguna manera está obteniendo información por canales no oficiales, es potencialmente ilegal. Dijo que tenía conexiones. Expliqué. Aún más preocupante. Escucha, Enz, necesitamos adelantarnos a esto. Puedo estar allí mañana por la mañana. Mientras tanto, no respondas a sus acusaciones. Si menciona tu historial de servicio en público, simplemente di que algunos aspectos de tu servicio permanecen clasificados por razones de seguridad nacional. ¿Será suficiente? Por ahora sí. Llevaré la documentación necesaria para abordar esto correctamente cuando llegue. Al llegar al estacionamiento del juzgado, vi a Jackson y Kate entrando ya al edificio. Respiré hondo y me preparé para la confrontación que se avecinaba. El juzgado del condado era un imponente edificio de ladrillo rojo y columnas blancas, un vestigio de una época más formal. La sala 3 del juzgado, donde estaba programada la lectura del testamento, era pequeña, con paneles de madera, techos altos y bancos incómodos de madera dura. Llegué 10 minutos antes y encontré a Jackson y Kate ya sentados en la primera fila. Thomas acomodaba papeles en una mesa lateral, mientras la jueza Harris revisaba documentos en el estrado. Thomas me saludó con un grave asentimiento al verme, indicándome un asiento en el lado opuesto a Jackson. Poco a poco, fueron llegando otras personas. El contador de papá, su asistente administrativa de toda la vida, Marion, y, para mi sorpresa, Frank Williams, su antiguo socio. A las 10 en punto, la jueza Harris llamó al orden. Era una mujer de unos 60 años, de semblante severo, con cabello plateado recogido en un moño ajustado y gafas de lectura en la punta de la nariz. Estamos aquí para la lectura del último testamento de Robert James Taylor, anunció. Este es un escenario inusual para la lectura de un testamento, pero el señor Taylor solicitó expresamente la supervisión judicial de este proceso y, dado su prestigio en la comunidad, acepté presidir. Asintió a Thomas. Abogado, puede proceder. Thomas se puso de pie y carraspeó. Gracias, su señoría. Antes de comenzar, quiero señalar que Robert Taylor modificó su testamento aproximadamente 4 meses antes de su fallecimiento. El documento que voy a leer representa sus últimos deseos, expresados legalmente y con testigos. Por el rabillo del ojo, vi a Jackson moverse en su asiento, con expresión confiada. Claramente, todavía creía que el entorno formal enfatizaría la importancia de su herencia, no que la protegería de posibles objeciones. Thomas comenzó leyendo la introducción legal estándar,
confirmando que papá estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que sus decisiones eran voluntarias. Luego llegaron las disposiciones específicas. Objetos personales para varios amigos, una generosa donación al centro local de apoyo a veteranos y regalos financieros a varios empleados de larga trayectoria. A mi hijo, Jackson, continuó Thomas, dejo el 49% de las acciones de Taylor Construction Incorporated, con la condición de que las decisiones importantes de la empresa requieran la aprobación de la junta directiva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire un momento, antes de que su implicación se hiciera evidente. No era la participación de control que Jackson esperaba. Observé cómo su confiada sonrisa se desvanecía y la confusión se extendía por su rostro. A mi hija, Insanor Taylor, leyó Thomas con voz firme. Dejo el 51% de las acciones de Taylor Construction Incorporated y la posición de presidenta de la junta directiva. La sala quedó completamente en silencio. Sentí que me faltaba el aire. Papá me había dejado la participación de control de la empresa, el legado que siempre había indicado que iría solo a Jackson. Esto es ridículo. La voz de Jackson rompió el silencio. Se levantó de golpe, señalándome. Ella no sabe nada de construcción ni de dirigir un negocio. Esto no tiene sentido. Señor Taylor, siéntese, ordenó la jueza Harris con firmeza. No se tolerarán estallidos en mi sala. Jackson permaneció de pie, con el rostro enrojecido por la ira. Su señoría, mi padre claramente no estaba en sus cabales cuando hizo estos cambios. Mi hermana lo manipuló durante su enfermedad. Eso es una acusación seria, señor Taylor, respondió la jueza. ¿Tiene pruebas para respaldarla? Sí, las tengo, dijo Jackson, girándose para mirarme con furia. Apareció después de 8 años de ausencia, cuando papá estaba más vulnerable. No tiene experiencia en construcción ni formación empresarial. No hay ninguna razón lógica para que él le deje la participación de control, a menos que la haya manipulado. Thomas intervino. Su señoría, puedo dar fe de que Robert Taylor estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo estos cambios. Proporcionó una justificación clara para sus decisiones, la cual documenté minuciosamente. ¿Qué posible justificación podría haber?, demandó Jackson. Thomas miró a la jueza, quien asintió para permitirle responder. El señor Taylor expresó que había reevaluado las fortalezas respectivas de sus hijos después de pasar tiempo significativo con su hija tras su servicio militar. Creyó que su experiencia en liderazgo y su enfoque ético de la gestión servirían mejor a los intereses a largo plazo de la empresa y de sus empleados. La risa de Jackson fue amarga y burlona. Experiencia en liderazgo, enfoque ético. Ella solo pasó papeles en inteligencia. Si acaso hizo eso, no beneficios, no logros. Es una veterana falsa. La acusación resonó por las paredes del juzgado, dejando a todos en silencio. Incluso Kate parecía mortificada por el estallido de su esposo. Señor Taylor, la voz de la jueza Harris sonó como un látigo. Eso es suficiente. Pero Jackson ya no podía contenerse. Sacó papeles del bolsillo interior de su chaqueta. Tengo documentación, su señoría. Un contacto en la Oficina de Asuntos de Veteranos revisó sus registros. No hay servicio en combate, no hay lesiones reportadas, ninguna condecoración especial. Nada que justifique la supuesta experiencia de liderazgo que impresionó a mi padre. Empujó los papeles hacia la jueza. Ha estado mintiéndole a papá y a todos sobre su servicio, fingiendo ser la guerrera herida cuando probablemente nunca salió de un escritorio en Estados Unidos. Y usó ese falso heroísmo para voltear a mi padre en mi contra. Mi mente corría. ¿Cómo había obtenido Jackson información de asuntos de veteranos? Incluso si solo confirmaba lo que no estaba en mis registros, acceder a esa información sin mi consentimiento era casi seguro y legal, su señoría. Respiré hondo y hablé con voz más firme de lo que me sentía. Algunos aspectos de mi servicio militar permanecen clasificados. La ausencia de cierta información en los registros estándar no significa lo que mi hermano sugiere. Jackson se burló en voz alta. Excusa conveniente. Misiones clasificadas. Servicio secreto especial. Esto no es una película. Enz, deja de mentir.
De pronto, las puertas del juzgado se abrieron y Amanda entró, impecable con su uniforme de gala adornado con las insignias de su rango y medallas de servicio. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Perdone la interrupción, su señoría», dijo mientras se acercaba al estrado. «Soy la mayor Amanda Reynolds, del Ejército de Estados Unidos. Fui la oficial al mando de la señorita Taylor y actualmente actúo como su representante legal militar». La jueza Harris levantó una ceja. «Esto es inesperado, mayor. ¿Puedo preguntar el motivo de su presencia?» Recibí información de que se estaba tergiversando el historial de servicio de la señorita Taylor en este procedimiento. Dada la naturaleza clasificada de ciertos aspectos de su servicio, consideré necesario intervenir. Amanda sacó un sobre de su maletín. «Tengo documentación del Departamento de Defensa que puede ser relevante para este procedimiento». Entregó el sobresellado al alguacil, quien a su vez lo pasó a la jueza Harris. Mientras la jueza rompía el sello y comenzaba a leer, la sala permaneció en silencio, todos los ojos fijos en su rostro. Observé cómo su expresión cambiaba de interés profesional a sorpresa, y luego a algo cercano a la admiración. Finalmente, levantó la vista y me miró brevemente antes de dirigirse a la sala. «Este tribunal tomará un receso de 15 minutos. Mayor Reynolds, señorita Taylor y señor Taylor, por favor, permanezcan. Todos los demás quedan excusados de la sala». Mientras los demás salían, con evidente confusión en sus rostros, Jackson se acercó a Amanda con actitud agresiva. «¿Quién demonios eres realmente? ¿Qué clase de truco es este?» La voz de Jackson estaba cargada de incredulidad. La respuesta de Amanda fue tranquila y profesional. «Le aseguro, señor Taylor, que esto no es un truco. He servido junto a su hermana en circunstancias que ni siquiera puede comenzar a comprender». Una vez que la sala quedó despejada, salvo por los 4 presentes, la juez Harris habló de nuevo. «Oficiales, sellen inmediatamente esta sala», llamó a los alguaciles en la puerta. Ellos cumplieron de inmediato, asegurando la entrada y colocándose afuera. La juez se quitó las gafas y miró directamente a Jackson. «Señor Taylor, las acusaciones que ha hecho contra su hermana no solo son falsas, sino que podrían dañar la seguridad nacional». Se volvió hacia mí, suavizando ligeramente su expresión. «Señorita Taylor, el contenido de este sobre explica mucho de lo que no puede ser reconocido públicamente. Quiero agradecerle personalmente su servicio». Jackson miraba entre nosotros, confundido y enfadado. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay en ese sobre?» La juez lo miró con severidad. «Lo que estoy a punto de compartir no puede salir de esta sala. ¿Está claro?» Asentimos todos, aunque Jackson lo hizo a regañadientes. El servicio militar de la señorita Taylor incluyó operaciones clasificadas de la más alta sensibilidad. Sus acciones durante una misión en particular salvaron numerosas vidas y proporcionaron información crítica para la seguridad nacional. Sufrió lesiones graves en el cumplimiento del deber, tratadas bajo protocolos clasificados para proteger la seguridad operativa. La boca de Jackson se abrió y cerró, sin poder emitir palabra alguna. Debido a la naturaleza de su servicio, continuó la juez, la mayoría de los registros de la señorita Taylor están sellados a los más altos niveles. La documentación proporcionada por la mayor Reynolds confirma que la señorita Taylor recibió una de las condecoraciones militares más altas en una ceremonia privada, nuevamente por la naturaleza clasificada de la operación. Amanda fijó a Jackson con una mirada penetrante. «En resumen, señor Taylor, su hermana es una verdadera heroína cuyos sacrificios por este país no pueden ser reconocidos públicamente por razones de seguridad nacional. Su padre fue informado de este hecho a través de los canales adecuados antes de modificar su testamento». El color desapareció del rostro de Jackson al comprender las implicaciones. No solo yo no era una veterana falsa, sino que había servido de manera que había ganado reconocimiento al más alto nivel militar, un reconocimiento que no podía mostrarse ni discutirse públicamente. «No lo sabía», balbuceó, genuinamente sorprendido por primera vez. «No, no lo sabías», respondió Amanda con calma. Y aún así decidió hacer acusaciones públicas basadas en información incompleta, poniendo en riesgo la seguridad operativa y causando angustia innecesaria a una veterana condecorada.
La juez Harris recogió los documentos en el sobre y lo volvió a sellar. A la luz de esta información, señor Taylor, ¿desea continuar impugnando el testamento de su padre? Jackson se desplomó en su asiento, sin energía ni voluntad de luchar. No, su señoría. Bien, dijo la juez. Entonces reanudaremos el procedimiento y completaremos la lectura del testamento sin más interrupciones. Confío en que no habrá más estallidos ni acusaciones. Cuando los demás regresaron a la sala, Jackson evitó mi mirada, fijándola en sus manos. El resto de la lectura del testamento continuó sin incidentes, con Thomas detallando las disposiciones restantes del patrimonio de mi padre. Cuando terminó, Jackson salió apresuradamente sin hablar con nadie. Kate dudó un momento, luego se acercó a mí con incertidumbre. Enz, no tenía idea de todo esto. Lo que hizo Jackson, lo que dijo. Quiero que sepas que yo no lo apoyé. Asentí, demasiado agotada emocionalmente para ofrecer algo más que ese simple reconocimiento mientras ella se iba tras su esposo. Amanda colocó una mano solidaria sobre mi hombro. ¿Estás bien? Lo estaré, respondí, mientras comenzaba a asimilar todo lo ocurrido en el día. Mi padre lo sabía. De algún modo, él lo sabía. Y en su acto final, había reconocido lo que nunca pudo decir públicamente, que estaba orgulloso de mí, que confiaba en mí, que veía mi valor. Al salir del juzgado juntas, sentí una mezcla extraña de vindicación y tristeza. El reconocimiento que había buscado durante tanto tiempo había llegado a un precio terrible. La pérdida de mi padre y, potencialmente, cualquier oportunidad de reconciliación con mi hermano. Las consecuencias de la lectura del testamento se desarrollaron de formas que nunca podría haber anticipado. Mientras Amanda y yo salíamos, los reporteros del periódico local se acercaron, claramente advertidos de que algo inusual había ocurrido en la sala 3. Thomas manejó sus preguntas con firmeza, explicando que la juez Harris había validado el testamento de Robert Taylor y que yo asumiría la dirección de Taylor Construcción según los deseos de mi padre. La señorita Taylor aporta valiosa experiencia en liderazgo gracias a su servicio militar, dijo, evitando cuidadosamente cualquier detalle clasificado. Robert creía firmemente que su visión para la empresa se alineaba con los valores sobre los que construyó el negocio. Los reporteros insistieron en obtener más información sobre lo ocurrido a puerta cerrada, pero Thomas se mantuvo firme. Los registros judiciales relacionados con ciertos aspectos de la lectura del testamento han sido sellados por orden judicial. Eso es todo lo que puedo compartir por ahora. Una vez que estuvimos a salvo de oídos indiscretos, Amanda sugirió continuar la conversación en mi apartamento. Necesitamos hablar de los próximos pasos y del control de daños, explicó. Las acusaciones de tu hermano pueden haberse limitado a la sala hoy, pero no hay garantía de que no hable con otros. De regreso en mi apartamento, Amanda explicó la situación con claridad. El Departamento de Defensa está preocupado por cualquier posible violación de información clasificada. El hecho de que tu hermano haya accedido a incluso partes redactadas de tus registros en la BA es preocupante. Mencionó tener conexiones en la oficina de la BA. Recordé. Amanda asintió con gravedad. Estamos investigando ese ángulo. El acceso no autorizado a registros de veteranos es un delito grave. ¿Qué pasará ahora? Pregunté, todavía intentando procesar todo. Oficialmente, nada cambia en tu registro público. Sigues siendo una veterana con servicio honorable, sin condecoraciones especiales ni lesiones reconocidas públicamente, dijo, esbozando una leve sonrisa. No oficialmente. Se han tomado medidas para asegurar que si alguien más intenta acceder a tus registros como lo hizo tu hermano, encontrará medidas de seguridad adicionales. ¿Y qué pasa con Jackson? ¿Enfrentará consecuencias por acceder a mis registros? La expresión de Amanda se volvió seria. Dependerá de cómo obtuvo la información y de lo que haga de ahora en adelante. Si continúa haciendo acusaciones públicas sobre tu servicio, podría ser necesaria una intervención más directa. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la oficina de la juez Harris solicitando mi presencia para una reunión privada. Al llegar, encontré no solo a la juez, sino también a un representante del Departamento de Defensa que no había conocido antes. Un hombre severo de unos 50 años que se presentó simplemente como señor Phillips. Señorita Taylor, comenzó la juez Harris una vez que nos sentamos,
Quería dar seguimiento a lo ocurrido ayer. La situación con su hermano es inusual y potencialmente problemática desde la perspectiva de la seguridad nacional. El señor Phillips intervino. Hemos determinado que su hermano obtuvo información limitada sobre sus registros en la BA a través de un amigo universitario que ahora trabaja en administración de archivos. Aunque fue altamente inapropiado y potencialmente ilegal, el acceso se restringió a confirmar lo que no estaba en sus registros públicos, sin tocar información clasificada. ¿Ese amigo será procesado? Pregunté. Eso se maneja por separado, respondió el señor Phillips, dejando claro que no ampliaría detalles. Nuestra preocupación inmediata es asegurar que su hermano comprenda la sensibilidad de la situación. La juez Harris se inclinó hacia adelante. He programado una reunión privada con Jackson esta tarde. El señor Phillips estará presente para enfatizarle la seriedad de discutir asuntos clasificados, aunque sea por implicación. ¿Necesitaré estar presente? Pregunté, agotada solo de pensar en enfrentar a Jackson de nuevo. No será necesario, aseguró la juez. De hecho, puede ser mejor que no estés. Esta reunión es principalmente para que él comprenda las implicaciones legales de sus acciones y la importancia de la discreción en adelante. Más tarde ese día, recibí un mensaje de un número desconocido. Reunión completada. Hermano, comprende la situación. No se esperan problemas. Llame si surge alguno. Phillips. El breve y casi críptico mensaje resultó extrañamente tranquilizador en su formalidad. 2 días después, entré a las oficinas de Taylor Construction por primera vez como accionista mayoritaria y presidenta del consejo. La recepcionista, Diane, quien había trabajado con mi padre por más de 20 años, me recibió con un cálido abrazo. Tu padre estaría tan orgulloso, susurró. Hablaba de ti todo el tiempo, ¿sabes? Guardaba cada carta que enviaste desde el extranjero en su escritorio. La revelación me trajo lágrimas inesperadas, incluso cuando me había sentido distante de él. Mi padre me había mantenido cerca de formas que nunca imaginé. El equipo de gestión de la empresa había sido informado del cambio de liderazgo, y la mayoría me recibió con cortesía profesional, aunque con cierta aprensión comprensible. La oficina de Jackson estaba conspicuamente vacía. No había aparecido desde la lectura del testamento. Mientras me acomodaba en la oficina de mi padre, que ahora era la mía, Thomas llegó con la documentación final, transfiriendo la participación mayoritaria de la empresa a mi nombre. ¿Has sabido algo de Jackson? Pregunté mientras completábamos las firmas. Thomas negó con la cabeza. No directamente. Su abogado se puso en contacto conmigo ayer para confirmar que no impugnará el testamento más allá de ese silencio. Pasó una semana sin noticias de mi hermano. Comencé el proceso de aprender el negocio desde cero, reunirme con los jefes de departamento, revisar proyectos en curso y comprender la situación financiera de la empresa. La iniciativa de contratación de veteranos, que mi padre y yo habíamos discutido, se convirtió en mi primera gran política implementada. 10 días después de la lectura del testamento, finalmente recibí una llamada de Jackson. Su voz por teléfono era contenida, carente del tono agresivo al que estaba acostumbrada. Necesitamos hablar en persona, Enz. Arreglamos encontrarnos en un lugar neutral, una pequeña cafetería en el centro que ninguno de los dos frecuentaba. Cuando llegué, Jackson ya estaba allí, sentado en un rincón, visiblemente incómodo. El hermano confiado y casi arrogante que conocía había sido reemplazado por alguien que no podía sostener la mirada. Gracias por venir, comenzó torpemente cuando me senté frente a él. ¿Qué querías discutir? Mantuve un tono profesional, sin estar segura de sus intenciones. Jackson jugueteaba con su taza de café. Primero, te debo una disculpa. Lo que dije en la corte, las acusaciones que hice, estuvieron fuera de lugar. Asentí, pero no respondí de inmediato, esperando a ver si continuaba. No sabía, prosiguió, sobre tu servicio, quiero decir. La juez y ese representante del gobierno, me explicaron. Bueno, no los detalles, pero lo suficiente para entender que estaba equivocado. Podrías haberme preguntado, Jackson, en lugar de hurgar ilegalmente en mis registros. Tuvo la gracia de parecer avergonzado. Lo sé.
Estaba enojado y desesperado. Después de que papá comenzó a cambiar, acercándose más a ti, me convencí de que debías estar manipulándolo de alguna manera. La única explicación que encontraba era que exagerabas tu servicio militar para ganarte su simpatía. Papá cambió porque te conoció como adulta, Jackson, no porque yo lo manipulé. Ahora lo veo claramente. Tomó un profundo respiro. Me mostraron algo, ¿sabes? No los detalles, solo un informe muy redactado, lo suficiente para dejar claro que lo que hiciste allí era real y significativo. Eso me sorprendió. Al parecer, el señor Phillips había decidido que una demostración más concreta era necesaria para convencer a Jackson. El asunto es, continuó Jackson, que he pasado toda mi vida siendo el hijo de Robert Taylor, el heredero de su empresa. Se volvió parte de mi identidad. Cuando me di cuenta de que estaba cambiando el plan, dándote el control a ti en lugar de a mí, no pude manejarlo. Sentí que rechazaba todo por lo que había trabajado, todo lo que creía que él quería. Por primera vez, pude ver la situación desde la perspectiva de Jackson. Toda su autoestima había estado ligada a ser el sucesor de papá. Mi regreso y el cambio de corazón de papá habían destruido esa identidad. Papá no te rechazó, Jackson, dije. Solo reconoció que ambos tenemos diferentes fortalezas. También valoraba las tuyas. Por eso sigues teniendo el 49% de la empresa. Pero no el control, dijo en voz baja. No, confirmé. No el control. Nos quedamos en silencio por un momento. Los años de competencia y malentendidos entre nosotros eran casi tangibles. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó finalmente. Con la empresa, me refiero. Depende en parte de ti, respondí. Honestamente. Estoy aprendiendo el negocio lo más rápido que puedo, pero tu experiencia es valiosa. Hay espacio para ambos en Taylor Construction si quieres quedarte. La sorpresa en su rostro era evidente. ¿Todavía me querrías involucrado después de todo esto? Has construido tu vida alrededor de esta empresa, Jackson. No voy a quitártela, pero las cosas serán diferentes. Las decisiones importantes se tomarán de manera colaborativa con la aprobación del Consejo, y el programa de contratación de veteranos es innegociable. Asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. Tomará un tiempo adaptarse, pero puedo intentarlo. No fue una reconciliación completa. Había pasado demasiado para eso, pero era un comienzo. Al despedirnos frente a la cafetería, Jackson dudó, luego extendió su mano torpemente. Para lo que vale, Inz, lo siento y estoy orgulloso de tener una hermana que sirvió a nuestro país como lo hiciste, aunque no pueda conocer todos los detalles. Tomé su mano. El primer contacto genuino entre nosotros en años. Gracias, Jackson. Eso significa más de lo que imaginas. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que la decisión final de papá había logrado algo que ni Jackson ni yo habíamos anticipado. Nos había obligado a confrontar la relación rota que habíamos ignorado durante tanto tiempo y a dar los primeros pasos tentativos hacia su sanación. Esa noche, llamé a Amanda para actualizarla sobre la reunión con Jackson. ¿En serio te pidió disculpas? Preguntó, impresionada. Sí, admití. Creo que lo que le mostró el señor Phillips tuvo un gran impacto. Bien, respondió Amanda. A veces la gente necesita ver pruebas concretas antes de aceptar una verdad que desafía su visión del mundo. ¿Crees que mantendrá la discreción? Sí, dijo con confianza. El Departamento de Defensa no juega con estas cosas. Tu hermano puede ser terco, pero no es estúpido. Entiende las consecuencias. Al colgar, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La naturaleza secreta de mi servicio siempre había creado una barrera entre yo y la vida civil, una parte de mí que no podía compartir completamente. Ahora, al menos dentro del contexto de esa sala de audiencias y sus consecuencias, mi sacrificio había sido reconocido. Más importante aún, había sido reconocido por las dos personas cuya aprobación había buscado con más fuerza, mi padre y mi hermano. El sobre que lo cambió todo en esa sala de audiencias había hecho más que proteger mis derechos legales sobre la herencia de papá.
Había validado los años de servicio que nunca podrían celebrarse públicamente, las heridas que aún me afectaban diariamente y la persona en la que me había convertido gracias a esas experiencias. Mientras me dormía esa noche, pensé en el regalo final de papá, no la empresa, no la seguridad financiera, sino el reconocimiento, por fin, de mi verdadero valor. Los meses posteriores a la revelación en la corte trajeron cambios que nunca hubiera anticipado. Asumir el control de Taylor Construction significaba asumir un rol para el que no me había preparado, pero mi experiencia militar resultó sorprendentemente útil. Planificación estratégica, gestión de personal, respuesta a crisis. Estas habilidades se transfirieron mejor de lo que esperaba al mundo empresarial. Mi primera gran iniciativa fue lanzar formalmente el programa de contratación de veteranos que papá y yo habíamos discutido. Colaboramos con oficinas locales del Departamento de Asuntos de Veteranos y Servicios de Transición Militar para crear rutas de entrada a la industria de la construcción, ofreciendo capacitación y mentoría. En 6 meses, habíamos contratado a 23 veteranos en diversos roles, desde gestión de proyectos hasta oficios especializados. Jackson y yo establecimos una relación de trabajo cautelosa pero funcional. Él continuó supervisando los aspectos operativos del negocio, mientras yo me enfocaba en la dirección estratégica y la cultura de la empresa. Nuestras reuniones de consejo fueron ocasionalmente tensas, pero finalmente productivas. Fiel a su palabra, nunca volvió a cuestionar mi servicio militar ni mi derecho a liderar la empresa. Las cicatrices físicas y emocionales de mi servicio permanecieron, por supuesto. En los días particularmente difíciles, cuando el dolor en mi pierna era intenso o un ruido fuerte repentino evocaba recuerdos de aquella explosión lejana, me retiraba a la vieja cabaña de pesca de papá junto al lago. La soledad ayudaba, pero no era suficiente. 6 meses después de asumir la empresa, finalmente seguí el consejo de Amanda y me uní a un grupo de apoyo para veteranos con historial de servicio clasificado. El grupo se reunía mensualmente en un lugar seguro a 2 horas de distancia, ofreciendo un espacio raro donde podíamos hablar libremente sobre experiencias que permanecían ocultas al resto del mundo. Lo más difícil, compartió Michael, un ex Navy SEAL con servicio igualmente clasificado, es llevar el peso de algo que nunca podrás explicar completamente, ni siquiera a los que más amas. Sus palabras resonaron profundamente. En esa sala, rodeada de otros que comprendían la carga única del sacrificio no reconocido, encontré una sanación que había eludido en otros lugares. Éramos extraños unidos por secretos compartidos, conectados por experiencias que existían en las sombras de los registros oficiales. En el primer aniversario de la muerte de papá, creé la Fundación Conmemorativa Robert Taylor, dedicada a apoyar a los veteranos en su transición hacia carreras civiles, utilizando una parte de mi herencia y las ganancias de la empresa. La fundación ofrecía becas, programas de capacitación y subvenciones para iniciar negocios a exmilitares. En el evento de lanzamiento, pronuncié mi primer discurso público como directora de Taylor Construction. Sin revelar detalles clasificados, hablé sobre los desafíos que enfrentan los veteranos al regresar a la vida civil, especialmente aquellos cuyas contribuciones más importantes permanecen ocultas por razones de seguridad. Algunos sacrificios se celebran con medallas y desfiles, dije al público. Otros ocurren en silencio, conocidos solo por quienes los realizan y por los pocos autorizados a saberlo. Ambos son igual de valiosos, igualmente dignos de nuestro apoyo y respeto. El discurso recibió atención mediática inesperada, lo que ayudó a dar visibilidad a la misión de la Fundación y a la realidad de los veteranos con historiales de servicio clasificados. Varios oficiales militares se pusieron en contacto conmigo en privado, agradeciendo que hubiera resaltado una realidad pocas veces discutida en público. A medida que la Fundación crecía, también lo hacía mi sentido de propósito. El dolor por la pérdida de papá y la traición de Jackson se transformaron gradualmente en algo constructivo, un legado que honraba los valores de mi padre mientras creaba nuevas oportunidades para quienes habían servido a nuestro país. 18 meses después del enfrentamiento en la corte, Jackson solicitó una reunión privada. Nos sentamos en lo que había sido la oficina de papá, ahora mía, rodeados de fotografías, antiguas y recientes. Entre ellas, una foto de papá y yo durante mi última visita a casa antes de la misión que cambió todo,
Y, junto a ella, una foto grupal de la última ceremonia de graduación de la fundación. He estado reflexionando mucho, comenzó Jackson, más cauteloso de lo que jamás lo había visto respecto a papá, a nosotros y a cómo sucedieron las cosas. Esperé, dándole espacio para continuar. Me equivoqué, Enz. No solo respecto a tu servicio, sino en todo lo demás. Pasé tantos años convencido de que papá me favorecía, de que tenía derecho a su legado, que nunca me detuve a considerar porque él podría ver algo valioso en ti también. Señaló la foto de graduación de la fundación. Lo que estás haciendo con la empresa, con la fundación, es extraordinario. Papá estaría orgulloso. Creo que vio este potencial en ti mucho antes de que yo lo hiciera. Gracias, Jackson, dije, genuinamente conmovida por su reconocimiento. Eso significa mucho. Tengo una propuesta, continuó. Kate y yo hemos estado considerando mudarnos. Hay una oportunidad de abrir una sucursal en Charlotte. El mercado está creciendo y creo que Taylor Construction podría establecer una presencia fuerte. ¿Quieres expandirte? Esto era inesperado. Sí, y más que eso, quiero un nuevo comienzo. Dirigir la oficina de Charlotte me daría autonomía, sin dejar de ser parte de la empresa, y nos daría a ambos un espacio para sanar de todo lo que ha pasado. La propuesta tenía sentido, tanto desde la perspectiva empresarial como personal. Jackson tendría el rol de liderazgo que tanto anhelaba, mientras permanecía conectado con el legado de papá. Nuestras interacciones diarias serían limitadas, reduciendo el potencial de conflictos mientras seguíamos trabajando nuestra relación complicada. Creo que papá aprobaría, dije finalmente. Desarrollemos una propuesta formal para la junta. Cuando Jackson salió de mi oficina ese día, algo cambió entre nosotros. No era perdón exactamente. Algunas heridas aún estaban demasiado recientes para eso, pero sí comprensión, el reconocimiento de que ambos estábamos intentando honrar la memoria de papá a nuestra manera. La sucursal de Charlotte abrió 6 meses después, con Jackson al frente. Nuestras interacciones profesionales se volvieron más cómodas con el tiempo e incluso, ocasionalmente, compartimos cenas familiares sin tensiones. Kate y yo desarrollamos una amistad independiente de mi relación con Jackson, y me convertí en la tía que siempre quise ser para sus hijos. Tía Enz, la que estuvo en el ejército, sin la carga de la historia complicada. 3 años después del fallecimiento de papá, me encontraba frente a su tumba en una fresca mañana de otoño. La lápida de granito pulido decía simplemente, Robert James Taylor, amado padre, constructor de sueños. Coloqué flores frescas a su lado y me senté en el pequeño banco cercano. Ojalá pudieras verlo todo, papá, dije en voz baja. La empresa prospera. La fundación ha ayudado a más de 200 veteranos a iniciar nuevas carreras. Jackson y yo estamos encontrando nuestro camino. A lo lejos, vi a Amanda esperando respetuosamente junto a la puerta del cementerio. Habíamos mantenido nuestra amistad más allá de lo profesional, y ella se había convertido en una de mis confidentes más cercanas, de las pocas personas que conocían toda la verdad sobre mi servicio y mi camino desde entonces. Mientras me levantaba para marcharme, toqué la lápida una última vez. Gracias por verme, papá. Por realmente verme cuando nadie más podía. El camino desde aquella revelación en la corte hasta este momento había sido largo y a menudo doloroso. Aún llevaba las cicatrices físicas de mi servicio y las heridas emocionales del conflicto familiar. Pero también había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, un propósito en ayudar a otros como yo y, finalmente, un atisbo de paz. A veces, sanar no significa que el dolor desaparezca por completo. A veces significa que el dolor se transforma en algo que te impulsa hacia adelante en lugar de detenerte. Mi servicio clasificado me enseñó a llevar cargas en silencio, pero el último acto de papá me enseñó que ser visto y valorado, aunque sea por unos pocos, hace que esas cargas sean más fáciles de soportar. Mientras caminaba hacia Amanda y hacia el futuro que nos esperaba, llevaba conmigo la lección más importante de todas. A veces, perdemos algo precioso para descubrir algo invaluable dentro de nosotros mismos. Había perdido a mi padre, casi perdí la relación con mi hermano, pero encontré una fuerza y un propósito que me guiarían adelante.
Si estás cargando heridas invisibles o luchando batallas que otros no pueden ver, recuerda que tu lucha importa, incluso cuando no es reconocida. ¿Alguna vez has tenido que demostrar tu valía a alguien que se negaba a verla? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta historia te ha resonado, dale like, suscríbete y comparte para ayudar a otros que puedan estar enfrentando batallas similares. Recuerda, a veces, las victorias más significativas son las que ocurren en silencio, en las cámaras de nuestro propio corazón.